que valieras tanto para llorarte. No me perdonas, tan rojo es tu corazón como no es el mío. ¿Qué pasó con los hermanos que fundaron uno de los grupos norteños más fieles al romanticismo? ¿Por qué tuvieron que cambiarle el nombre a la agrupación justo cuando empezaban a sonar? ¿Y qué hay de cierto en los rumores de pleitos internos que casi los desbaratan en pleno apogeo? Hoy en las intrigas de Gerberín nos vamos con todo contra la historia del Poder del Norte, los regiomontanos que pusieron a media república a bailar con su decisión y a llorar con a ella. A ella, que no ha ido conmigo. Pero antes de destapar el acordeón y entrarle al puro chisme sabroso, échale un paro al canal y pícale al botón de suscribirse, que aquí sí contamos las cosas como va, sin pelos en la lengua y con harta nostalgia del regional mexicano. Corría el año de 1987 y en Monterrey, Nuevo León, dos hermanos llamados Arturo y Martín Buenrostro, junto con un puñado de músicos locales, decidieron formar un grupo que le cantara al desamor, a las traiciones de cantina y a esas mujeres que primero te abrazan y luego te rematan. Para que me engaño, nunca. Su nombre original no fue el Poder del Norte, como muchos creen, sino los Pioneros del Norte, una agrupación que empezó tocando en fiestas, bailes de pueblo y bares de la zona norte del país. Desde el principio, estos plebes querían hacer algo distinto. Aunque eran norteños de cepa, no se fueron por la línea más tradicional tipo bajo y tarolas. Al contrario, le metieron batería electrónica a sus cumbias, acordeón bien sabrosón y unas letras que pegaban donde dolía. Su estilo fue calando poco a poco entre la raza y para 1990 ya habían lanzado su primer disco independiente bajo un sello local llamado Metro Casa Musical. Estoy perdiendo a mi amor. El disco se llamaba La Suburban de la Muerte y aunque no reventó las listas, sí les abrió puertas en el circuito del norte. Ya para 1991 sacaron otro disco titulado Cuando Llegaste Tú, que fue mejor recibido, y empezaron a sonar en estaciones regionales de Monterrey, Saltillo y hasta Laredo. Pero como buen grupo que empieza de abajo, la suerte no siempre les sonrió. En medio del crecimiento, se toparon con un detallito legal que casi les cuesta todo lo que habían construido. El nombre Los Pioneros del Norte ya estaba registrado por otro grupo. Y ahí fue cuando tronó el cohete. Prometí olvidarte, pero no lo consigo. No podían seguir usando el nombre, así que más que bajonearse, buscaron cómo darle la vuelta. Y dicen que fue en una de esas tocadas donde Arturo, emocionado por el ambiente, gritó al micrófono: "Este es el puro poder del norte". La raza lo coreó, les latió, y presuntamente de ahí nació la idea de renombrarse como el Poder del Norte. Un nombre que hoy es sello clásico del género grupero y norteño. Pero, eso fue apenas el inicio, porque los verdaderos catorrazos apenas estaban por llegar. Antes de llamarse como los conocemos hoy, el Poder del Norte era simplemente un grupo de jóvenes con sueños grandes y equipo prestado. El corazón que te ama es el mío. Arturo, que desde chavito le sacaba melodía hasta a una escoba, tomó el acordeón y se echó al hombro la dirección musical. Martín, su carnal, se aferró a la batería con disciplina de soldado. Junto con otros músicos de confianza, armaron Los Pioneros del Norte, un nombre que reflejaba justo eso, que venían a abrir camino con un estilo fresco dentro del regional. El primer disco que grabaron se llamaba La Suburban de la Muerte. Así como suena, era una mezcla de corrido, cumbia y un toque casi cinematográfico. La portada era simple, pero el contenido ya mostraba ese ADN narrativo que luego los haría famosos, historias crudas, directas, pero pegajosas. Y luego una de mis hermanas, pónganle Los Pioneros. Y de ese quedó. Y empieza la historia con Los Pioneros. Empieza la historia de Los Pioneros del Norte. Tocaban lo mismo en salones de baile que en bodas, 15 años y ferias regionales. A veces por una chela, otras por una torta, pero nunca dejaban de tocar. Después de ese debut vino Cuando Llegaste Tú, un disco mucho más romántico. Ahí ya se empezaba a ver esa línea de composición que más tarde explotaría, letras melosas con frases que los novios dedicaban en las serenatas y los ardidos cantaban en la peda. A la raza le gustó, empezaron a vender sus cassettes de mano en mano, y aunque Metro Casa Musical no era una disquera grande, les ayudó a moverse en el norte del país. Pero como toda historia con sabor a rancho, no podían avanzar sin toparse con la típica piedra en el camino. Resulta que el nombre Los Pioneros del Norte ya estaba registrado por otro grupo. Enamorado de ti.
Cuando se dieron cuenta, ya tenían discos circulando, contratos hechos y presentaciones programadas. Les cayó el balde de agua fría. Según algunos dichos, la disquera ni los apoyó en ese pleito legal. Les dijeron que si querían seguir grabando, tenían que buscar otro nombre. Imagínate el coraje. Arturo y Martín habían picado piedra con ese nombre, lo habían gritado en cada escenario, y de la noche a la mañana, se los tumbaban. Pero en vez de echarse para atrás, sacaron la garra. Empezaron a probar frases que ya usaban en sus presentaciones para conectar con el público. Una de esas era el famoso grito que Arturo lanzaba al final de cada rola: "Este es el puro poder del norte, compa". La gente es la que se va a encargar de juzgar si sí o si no. Y le empezó a gustar a la gente. La gente ya lo asociaba con ellos, y dicen que en una tocada en Guadalupe, Nuevo León, una señora gritó desde el público: "Así pónganse, muchachos". Y se les prendió el foco. Si no podían seguir como pioneros, entonces que el nombre llevara lo que ya gritaban y lo que eran: el poder del norte. Así, sin necesidad de notario ni bautizo formal, nació la leyenda. Pero cambiar de nombre fue solo el comienzo, porque ahora sí venía la hora de probarse con los grandes del género. Ya con el nombre fresco y renovado de El Poder del Norte, los hermanos Buenrostro sabían que no podían fallar. Era ahora o nunca. El grupo ya tenía 2 discos a cuestas, pero todo lo anterior quedaría como material pirata si no daban el siguiente paso. Fue entonces cuando se acercaron a Desert Records, una de las disqueras más pesadas en el género regional. Oye, pues ya mucha gente nos identifica como El Poder del Norte, por el eslogan. Ese era el eslogan de los pioneros. Vamos a trabajar como el Poder del Norte. Dicen las malas lenguas que los vieron tocar en un festival en Nuevo León y les ofrecieron contrato esa misma noche. Así, en 1993, lanzaron su primer álbum bajodiza, titulado Mi Decisión, y ahí sí, compadre, fue cuando la cosa se puso buena. Con ese disco empezaron a sonar de manera más formal en estaciones del norte y del Bajío, pero fue hasta el siguiente año que reventaron con el disco Como Llama, donde se notó una evolución tremenda, mejores arreglos, letras más filosas y esa mezcla entre cumbia sabrosona y balada dolida que solo ellos sabían hacer. Desde entonces, se les empezó a etiquetar como los reyes del norte romántico. ¿La fórmula? Canciones con letras directas, sencillas, sin rebuscarle, pero que te calaban hasta los huesos. En mi camino Dios te puso para amarte. Frases como "que se me caiga el cielo si te miento" o "a ella la vi llorar por mí" se convirtieron en himnos para los que andaban con el corazón partido o simplemente querían dedicar algo con enjundia. En 1997 llegó el trancazo con Aquí Están, otro discazo que los catapultó a nivel nacional. La portada ya no era de bajo presupuesto, ahora sí se notaba la mano de la disquera y el presupuesto bien invertido. Los videos empezaron a aparecer en canales como Bandamax y Ritmozón Latino, y la raza ya los empezaba a ubicar como referentes. Una de las cosas que más los diferenciaba de otras agrupaciones era su uso de batería electrónica, algo que para muchos puristas del norteño era pecado mortal, pero que ellos usaron a su favor. Las cumbias agarraban otro swing, se oían modernas pero con esencia norteña. ¿Qué te hizo alejarte de mí? Ese detallito, dicen algunos, fue lo que hizo que conectaran tanto con los más jóvenes en los bailes. Además, la imagen también jugaba. Arturo, con su look de sombrero recio y acordeón bien abrazado, se convirtió en la cara del grupo. Mientras tanto, su hermano Martín se aferraba a los controles de la batería con precisión quirúrgica. Y como cereza del pastel, en el bajo sexto entró Javier Ríos, quien se convirtió en segunda voz y un elemento clave para el equilibrio del grupo. Poco a poco, El Poder del Norte ya no era solo un grupo más en la cartelera, era la atracción principal. Y con cada disco, iban marcando territorio, preparando el terreno para su época dorada. Pero con todo y eso estoy tranquilo porque sé. Pero como en toda buena historia, lo que sube, tarde o temprano se tambalea. Para finales de los 90, El Poder del Norte ya se había instalado cómodamente en el corazón del público. Cada año sacaban disco, cada sencillo tenía eco en la radio y cada gira llenaba bailes en plazas y ferias. Pero como dice el dicho, donde hay éxito, también hay fricción. Y aquí es donde la cosa se empezó a enturbiar. Los fans más clavados empezaron a notar cambios en el escenario. Un día aparecía un bajosexto nuevo, al otro día faltaba Martín en la batería. Y aunque el grupo jamás salía a dar explicaciones formales, la raza no es tonta.
y ya empezó a pausar un poquito más que no voy a ir acá, no voy a ir acá, no voy a ir acá, y pues... En cada foro, en cada tocada, en cada programa de música grupera, empezaron a sonar rumores, que si Martín y Arturo ya no se hablaban, que uno quería salirse y el otro no lo dejaba, que el grupo se iba a dividir. Nadie lo confirmaba, pero todos lo decían. Uno de los momentos más sonados fue cuando Javier Ríos, el bajosexto que ya llevaba buen rato como segunda voz, salió del grupo de forma silenciosa. Muchos fans lo consideraban parte esencial del sonido original, y su ausencia levantó más cejas que preguntas respondidas. Lo reemplazaron sin mucho alarde, primero con un joven músico local, y después con Rogelio Pedraza, quien grabó el disco de aniversario titulado La Década en 2003. Pero la salida que más revuelo causó fue la intermitencia de Martín Buenrostro, el mismísimo cofundador del grupo. ¿Sigues teniendo relación con tu hermano? Fíjate que no. Él se ocupa de lo suyo. De lo suyo y yo me ocupo de lo mío. De un día para otro, ya no aparecía en las promociones ni en los escenarios. Algunos dijeron que estaba enfermo, otros que simplemente se hartó de giras y decidió retirarse. Pero en varias presentaciones, Arturo evitó mencionar a su hermano, lo cual dio pie a interpretaciones más sabrosas. Según fuentes cercanas, y no tan confirmadas, hubo diferencias creativas y desacuerdos familiares que se fueron acumulando con los años. La prensa intentó sacarles la sopa más de una vez, pero los hermanos siempre respondieron con evasivas, sonrisas incómodas o el clásico, todo está bien, puro chisme. A pesar de estos cambios internos, el Poder del Norte seguía funcionando como máquina bien aceitada. Sacaban discos, hacían giras, y aunque la alineación se volvía cada vez más cambiante, el público seguía respondiendo. El vestido blanco se arranca de mis brazos. Algunos fans decían que se notaba otro estilo, otros aseguraban que Arturo mantenía viva la esencia, aunque ya sin el mismo sabor de antes. Lo cierto es que, con o sin Martín, el grupo no se detuvo. Pero en los camerinos, en los pasillos de las ferias, y entre los promotores del regional, se seguía murmurando, ya no es lo mismo, pero sigue vendiendo. Y mientras el escándalo familiar seguía cocinándose a fuego lento, en el lado romántico, Arturo andaba escribiendo su propia novela, pero no precisamente en un estudio de grabación. Mientras el grupo seguía cosechando éxitos y capeando los chismes internos, del lado personal también había tela de donde cortar. A ti que alguien más te espera ya, después de mí. Y es que Arturo Buenrostro, el alma del acordeón y la voz inconfundible del grupo, no solo era el líder musical, también se convirtió en el rostro más visible del Poder del Norte. Y con esa fama, venían los suspiros, los rumores, y también las propuestas indecorosas, ¿para qué nos hacemos? Durante las giras, más de una fan se subía al escenario a pedirle una foto, un beso o, según algunos músicos que han tocado con ellos, hasta la bendición para llevarlo a conocer a su mamá. Las anécdotas son muchas, pero hay una que todavía se cuenta entre los fans. Dicen que en una feria de Tamaulipas, una señora de más de 60 años se le acercó con ramo en mano, vestida de blanco y gritándole, «Me voy contigo hasta el altar si es necesario, mijo». Arturo se rió, le dio un beso en la frente y hasta le cantó a ella nomás para que no se fuera triste. Decidí yo hacer mi... ¿Pero no quedaste peleado con Martín o sí se distanciaron? No nos peleamos. Pero dejando de lado los arrumacos de escenario, Arturo sí encontró el amor de manera formal. En septiembre del 2017, se casó con Adriana Garza Ornelas en una boda discreta, pero elegante, celebrada en Monterrey. Lo curioso es que, a pesar de llevar tantos años en el medio, el Poder del Norte nunca fue un grupo dado al escándalo romántico como otros. No se les vio envueltos en triángulos amorosos ni en broncas mediáticas con otras famosas. Al contrario, Arturo siempre mantuvo el perfil bajo, incluso cuando se le relacionó con una locutora de radio en los 2000, cosa que nunca se confirmó, pero que la raza no olvida. Y tuvimos la oportunidad de estar en varias partes de Estados Unidos y de México, y pues ya presentando a mi hijo ya en los escenarios, ya como Poder del Norte también. También circulan videos en redes sociales donde, en pleno concierto, alguna fan le lanza peluches, calzones y hasta papelitos con números de teléfono. En uno de esos clips, Arturo los recoge, se los guarda en el saco y le dice al público, ahorita los reviso, con mi esposa. Y así, con ese estilo medio pícaro pero respetuoso, se ha ganado el cariño del público de todas las edades. Otra parte linda del grupo ha sido su cercanía con las historias de amor del público.
Hay muchas parejas que cuentan que se comprometieron con canciones como Te quiero tanto, Que se me caiga el cielo o A ella, y que han llevado serenatas con el grupo en vivo. En TikTok incluso circula un video viral donde un vato le pide matrimonio a su novia mientras Arturo les canta al oído. Pero como nadie te ha querido. Si fue armado o no, nadie sabe, pero de que la emoción era real, lo era. Y así, entre bodas, giras y canciones que hacen llorar hasta al más bravo, Arturo siguió siendo el timón de ese barco llamado El Poder del Norte, aunque el verdadero trancazo, el hitazo que los pondría en boca de todos, todavía estaba por llegar. Y entonces llegó ese momento que todo grupo sueña, el madrazo que cambia el rumbo, que pone al artista en la lista de los consentidos, que lo inmortaliza en la memoria colectiva. Para El Poder del Norte, ese golpe de suerte mezclado con talento se llamó A ella. Devorabas mi cuerpo y era solo mi almohada. Una rola cortavenas, directa, con ese toque dolido que ya era marca registrada del grupo, pero que esta vez les reventó la radio, la tele y hasta los charts gringos. La canción, que se incluía en el disco A ellas del año 2000, no tardó en treparse en las listas de popularidad. En México, era la canción que sonaba en todas las estaciones regionales. En Estados Unidos, logró colarse al Hot Latin Songs de Billboard, llegando hasta el top 25. Imagínate, un grupo norteño que arrancó en bailes de rancho, compitiendo en listas con Shakira, Marc Anthony y los poperos del momento. Un verdadero fregadazo. La letra de A ella era todo lo que uno quería dedicar cuando la tóxica te dejaba o cuando simplemente querías tirarte al drama. A ella la vi llorar por mí. Y Arturo, con esa voz recia pero quebradita, se encargaba de hacerte sentir como si tú mismo la hubieras visto llorar. Contentos por haber estado nominados a la tercia del mejor álbum regional mexicano de música. El éxito fue tan grande que los llamaron a presentarse en Premio Lo Nuestro 2001, una de las plataformas más grandes para el regional mexicano. Ahí compartieron escenario con gigantes como los Tigres del Norte, Intocable y Grupo Límite. Cuando les tocó cantar a ella en vivo, el público se les entregó completito. Ese día, la prensa los apodó el gigante de la música norteña y el nombre se les quedó como tatuaje. Pero no todo fue música. Ese momento también les abrió puertas en el mundo de la televisión y el espectáculo. Aparecieron en programas como Siempre en Domingo con Raúl Velasco, Otro Rollo con Adal Ramones, y hasta hicieron shows en Telemundo y Univisión para la comunidad latina en Estados Unidos. Donde se paraban, había gritos, aplausos y hasta lágrimas. Una nominación muy importante para nosotros, ya que estamos compitiendo con grandes agrupaciones. Durante esos años, el grupo sacó uno tras otro discos exitosos, Con ganas de ti, Aquí están, A ellas, todos con canciones que hoy siguen vivas en plataformas digitales, en playlists de borrachera y en los recuerdos de muchos. Temas como Te quiero tanto, Que se me caiga el cielo, Ya no llores o No me pidas perdonar se volvieron infaltables en las tocadas. Arturo se volvió una figura respetada, no solo por el público, sino por otros artistas del regional que veían en él a un referente de cómo se puede triunfar sin escándalos ni traiciones públicas. Era la época dorada, cuando el grupo estaba en su punto, los fans lo seguían como peregrinación y la música fluía sin frenos. Pero como todo en la vida, lo bueno no dura para siempre. Me falta valor para no sufrir cuando no estuviera. Empezaron a sentirse los primeros bajones, los descansos prolongados, los cambios en la industria, y la pregunta flotaba en el aire, ¿se estaba apagando el poder del norte? Después de su época dorada, donde a ella los había dejado en la cima, el poder del norte empezó a sentir lo que muchos grupos veteranos enfrentan, el desgaste del tiempo. No tanto porque la música dejara de gustar, sino porque el público empezaba a mirar hacia otros géneros, y las plataformas digitales comenzaron a cambiar las reglas del juego. La radio ya no mandaba como antes, y los grupos tenían que adaptarse a las nuevas formas de llegarle a la raza. Por ahí de 2004, ya se notaban las primeras señales de ajuste. El disco Por Siempre sonó, sí, pero ya no con la misma fuerza de sus antecesores. La alineación también seguía en constante movimiento. Norte cuando inicia, decidimos jugar, como decimos, vamos a montar a la moneda al aire, y cayó a nuestro favor. Así es que pues a través del tiempo, en los años, se ha hecho la carrera del Poder del Norte. El bajo sexto había rotado varias veces y algunos músicos solo duraban 1 o 2 giras. El que logró mantenerse un buen rato fue Rogelio Pedraza, quien formó parte importante de la grabación del álbum La Década, conmemorando los primeros 10 años del grupo bajo su nuevo nombre.
Pero el cambio que más se sintió fue la salida intermitente de Martín Buenrostro, el hermano fundador y baterista original. Ya para mediados de los 2000, Martín se alejaba del grupo cada vez más seguido. Unas veces se decía que por cuestiones personales, otras por diferencias con Arturo. Nunca hubo un comunicado oficial, pero los fans no tardaron en notar su ausencia en los escenarios. En algunas entrevistas, Arturo apenas si lo mencionaba, y eso, en este medio, siempre es señal de que algo no está bien. Los rumores crecieron como maleza. Muchas agrupaciones que también se manejan con el mismo nombre, así que pues mis respetos. No eran hermanos, pero pues mis respetos. Es Arturo Buenrostro, al hablar del otro poder del norte. Que si Martín quería armar su propio grupo, que si ya no aguantaba las decisiones unilaterales de Arturo, que si todo era un pleito de egos. La prensa del regional comenzó a hablar de una posible ruptura fraternal, aunque ninguno de los dos lo confirmó. Eso sí, Martín empezó a aparecer en otros proyectos musicales de Monterrey, mientras el Poder del Norte seguía girando con nuevos integrantes. En esos años, el grupo bajó su ritmo de lanzamientos, aunque nunca desapareció. Discos como 15-2015 o Por Amor 2017 mantuvieron la línea romántica, pero ya no alcanzaban el mismo nivel de impacto. Algunos fans fieles seguían al pie del cañón, pero las nuevas generaciones ya estaban volteando a ver a bandas como La Tracalosa, Calibre 50 o La Arrolladora. Te dije que no era lo que tú creías, que jugar así con mi cariño. Fue ahí cuando Arturo y compañía decidieron reinventarse. En lugar de pelear por el trono, optaron por consolidar su legado. El poder seguía vivo, aunque ya no en prime time, ahora corría por los cables del internet. En paralelo, se rodearon de nueva sangre. Para 2023, la alineación ya incluía a Manuel Manu Amezcua, joven acordeonista que también canta, a George Thomas en el bajosexto y a Godfess Music en la batería. Esta nueva camada le dio un aire fresco al grupo, sin traicionar el estilo que los hizo grandes. Y así, contra todo pronóstico, el Poder del Norte se preparaba para un segundo aire, uno donde no solo iban a recordar su historia, sino a demostrar que todavía tenían con qué rugir. Y aunque muchos pensaron que el grupo ya estaba más para la anécdota que para los escenarios, el Poder del Norte sorprendió a propios y extraños en estos últimos años. A través del tiempo, en los años, se ha hecho la carrera del Poder del Norte un poquito ya más sólida. Y pues la gente que ya nos tiene identificados desde el momento en que escucha alguna nota, dice, este es el Poder del Norte. Porque lejos de quedarse en el rincón de los recuerdos, se pusieron pilas, se modernizaron y demostraron que el norte no olvida, pero tampoco se rinde. En 2024 soltaron un sencillo llamado Recuérdame, una rola melancólica con tintes de despedida, pero sin perder ese sello de desamor elegante que siempre los ha distinguido. El tema tuvo buena respuesta en plataformas como YouTube y Spotify, sobre todo entre el público que creció con ellos y que ahora los escucha desde la nostalgia. Pero la verdadera sorpresa vino en 2025, cuando anunciaron un disco nuevo bajo un concepto curioso y bien pensado, Rosas y Bombones con el Poder del Norte, un álbum de puras versiones románticas clásicas, reimaginadas al estilo del grupo. Pero recuerda, en la distancia espera. He pensado llamarte y citarte para que me digas qué pasa. Desde baladas pop de los 80 hasta rancheras suaves de antaño, todas pasadas por el filtro del acordeón, la batería electrónica y la voz curtida de Arturo. Un experimento que, según dicen, está pensado para conquistar a las nuevas generaciones a través de clips en TikTok, Reels y hasta serenatas virtuales. Y no solo regresaron al estudio, también a los escenarios. Para este año, ya tienen confirmadas fechas en Houston, Austin y varias ferias grandes de México, como la Feria de Huamantla y el Festival Bésame Mucho en Austin, donde compartirán tarima con otras leyendas del regional. Dicen que traen un show renovado, con pantallas, arreglos frescos y hasta visuales que acompañan las rolas clásicas. La alineación actual, con Arturo Buenrostro al frente y músicos jóvenes como Manu Amezcua y George Thomas, le ha dado una nueva energía al grupo. Probé tus labios que provocan un dulce. Me obsesioné con tu piel y con tu aroma. Siguen tocando los trancazos de siempre, pero ahora con un toque más obvio, más maduro, pero igual de pegador. Y mientras algunos siguen esperando el milagro de que Martín regrese oficialmente al grupo, lo cierto es que el Poder del Norte sigue más firme que nunca.
No están peleando por ser los más sonados en la radio, pero sí por mantener vivo un legado que nació desde las tocadas en barrios de Monterrey y que hoy se escucha hasta en bodas, funerales y playlists de despecho. No solo soy su amante, soy su amigo. Así que ya sabes, si tú también creciste escuchando esas rolas que te hacían apretar el puño y mirar por la ventana como si te hubieran dejado en altar, compártenos qué canción del Poder del Norte te marcó. Déjalo aquí abajo en los comentarios, suscríbete a Las Intrigas de Gerberín y pícale a la campanita para que no se te pase el siguiente chisme con sabor a norte. Porque si algo nos ha enseñado esta banda, es que cuando el corazón truena, el acordeón no miente. Adiós.